Muy buenas noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar acerca del tema atención de enfermería a pacientes con trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué son los trastornos musculoesqueléticos? Son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, nervios. Sus localizaciones más frecuentes se encuentran en el cuello, espalda, hombros, codos y muñecas. Existen tres factores de riesgo. El principal factor es el factor físico, que se debe a una manipulación manual de cargas, a una aplicación de fuerzas en exceso, posturas forzadas y estáticas y movimientos repetitivos. Los factores de riesgo psicosociales se dan por un trabajo prolongado, por un bajo control, por una falta de apoyo social, por monotonía e insatisfacción laboral. Y el último factor de riesgo, que son los factores individuales, estos se deben a la capacidad física de la persona, la falta de experiencia, formación o familiaridad con el trabajo que realiza, la vestimenta o equipos de protección individual inapropiados y también por factores personales como el tabaquismo o la diabetes. La clasificación de los trastornos musculoesqueléticos. Los primeros que vamos a ver son los inflamatorios. Entre ellos tenemos la sinovitis, la bursitis, la artritis y la tendinitis. Por favor, si me ayuda. Axel. Axel. Ya dice. ¿Cuál es el primero? Sí. Sinovitis articular. Inflamación aguda o crónica de la membrana sinovial que cubre la articulación de la rodilla. Síntomas: dolor, aumento de la temperatura, hipersensibilidad al tacto, inflamación por el incremento del líquido sinovial, dificultad de movimiento. ¿Los otros también dicen? Sí, por favor. El líquido sinovial se encarga de lubricar la articulación, ayuda al movimiento y que no exista una fricción ósea de la articulación. La sinovitis puede presentarse en las articulaciones de cadera, tobillo, muñeca, codo y rodilla. Hombros en las articulaciones interfalángicas. ¿Ya? Tratamiento: aplicación de frío y calor, reposo, administración de antiinflamatorios o corticoides inyectados, electroestimulación y fisioterapia. Ya. Dicen Hablemos sobre la... una preguntita. Sí. ¿Esta enfermedad se le puede dar a los jóvenes o también más a las personas de tercera edad, por ejemplo, adultos mayores? En personas de edad avanzada, pero también en jóvenes que tienen trabajos que los realizan de posición de rodillas, entonces ejercen bastante presión en la rodilla, también en el codo, en el tobillo, en la muñeca, pueden desarrollar esta enfermedad. Ah, ya, Liz, muchas gracias. ¿Ya? La sinovitis articular no es más que una inflamación aguda o crónica de la membrana sinovial que recubre la rodilla. ¿Cuáles van a ser los síntomas que se presenten en esta patología? Va a ser dolor, aumento de la temperatura, hipersensibilidad al tacto, inflamación por el incremento del líquido sinovial y dificultad del movimiento. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a llevar a cabo? La aplicación de frío y calor, el reposo en el paciente que tiene esta afección, administración de antiinflamatorios o corticosteroides inyectados. También vamos a hacer la electroestimulación y la fisioterapia. Los lugares donde más afecta la sinovitis articular es en la cadera, tobillo, muñeca, codo, rodilla, hombros y en las articulaciones interfalángicas. Ahora vamos a hablar sobre la bursitis olecraniana. Si me ayuda, por favor. Dicen otra preguntita.
las personas que sufren esta enfermedad, entonces sí es aconsejable a decirles que hagan movimiento, o sea, caminen más o que ya no lo hagan. Mi consulta es porque a veces ahorita como estamos en el centro de salud, llegan bastantes personas con este problema, con las rodillitas hinchadas. Ya, A veces uno pero como enfermera está ahí, le consultan, uno claro que ellos pasan con la doctora, pero nosotros también queremos conocer un poquito más. claro, pero o sea, siempre la prescripción es la que envía el médico dependiendo de la valoración que él haga. Si él indica que haya reposo, pues los días de reposo que el médico indique o los días, o si ya puede realizar el paciente movimiento, lo puede realizar, pero siempre tiene que haber la valoración de parte del médico, Ay, ay, ya. ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre la bursitis olecraniana. Ayúdeme, por favor, Birmania Martínez. Dicen desde definición. Sí, Definición: inflamación de la bolsa sinovial subcutánea localizada en la región posterior del codo, sobre el olecranón y el tendón del tríceps. Actúa como almohadilla entre la punta del olecranón y la piel suprayacente. Debido a la localización es propensa a lesionarse. Síntomas: eritema, tumefacción, dolor a la palpación, dolor al flexionar el codo a más de 90 grados. Problemas para apoyar el codo, fiebre, solo en bursitis séptica. Puede ser aguda, crónica y séptica. Causas: traumatismo directo, presión prolongada, enfermedad microcristalina, uso repetitivo, microtraumatismos, enfermedades sistemáticas. Un tratamiento. ya. Gracias, hasta ahí, Birmania. El tratamiento es parecido al de la tendinitis, que vamos a aplicar frío y calor, vamos a aplicar reposo, administración de antibióticos, de antiinflamatorios o corticosteroides, perdón, electroestimulación y también la fisioterapia. Ahora vamos a hablar acerca de la artritis. Por favor, Juan Carlos. A mí me hablas, dice. Sí, por favor, a Bueno, usted. ya, artritis es una enfermedad inflamatoria de causa inmunológica que afecta a las articulaciones provocando dolor y rigidez que puede empeorar con la edad. Los síntomas son inflamación de articulaciones, calor, rubor, aumento de tamaño y dolor, destrucción de articulaciones. Tratamiento: no existe tratamiento curativo, solo se mantiene la capacidad funcional del individuo mediante medicamentos antiinflamatorios, fisioterapia y ejercicio. Datos: afecta a más de un 30% de la población mundial. La artritis es más frecuente en mujeres de 30 a 50 años. Ya. La particularidad que existe en la artritis es que es una enfermedad inflamatoria y no hay tratamiento curativo, sino solo va a ser de mantenimiento, en el que el paciente tiene que estar con antiinflamatorios, fisioterapia y ejercicio. Aquí no va a haber curación, sino solo el tratamiento de mantenimiento en el paciente o la paciente. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya, ahora vamos a hablar acerca de la tendinitis de Kerván, que este es un trastorno caracterizado por irritación e inflamación de los tendones que se encuentran en el borde del pulgar de la muñeca, formando en ocasiones un nódulo palpable, visible y doloroso. Entre las causas que tenemos de esta patología, los movimientos repetitivos que incluyen al pulgar, como uso constante del ratón o escribir en el teclado del celular en exceso, degeneración tendinosa o en patologías inflamatorias y en aquellas personas que practican algún deporte como el tenis o golf. Los síntomas que va a presentar el paciente que tiene tendinitis de Kerván va a ser
dolor e inflamación en la base del pulgar o hacia el lado externo del antebrazo. También va a existir entumecimiento del pulgar, hipersensibilidad en zona de la muñeca y el pulgar y también limitación funcional. El diagnóstico va a ser por la extensión que va a ser resistida del dedo pulgar. También vamos a diagnosticarlo mediante la radiografía y también mediante la ecografía. Y dentro del tratamiento va a ser un tratamiento inicial de 3 a 4 semanas con medidas locales como reposo, frío local, aplicación de antiinflamatorios. Si los síntomas persisten, se puede realizar infiltraciones y también cirugía. Ahora vamos a hablar acerca de los trastornos musculoesqueléticos traumáticos, entre los que enumeramos desgarros, luxaciones, esguinces y fracturas. El primero que vamos a hablar es acerca del desgarro. Si me ayuda Karen Uyaguari. Desgarro es una lesión del músculo en donde las fibras que componen el músculo se rompen. El desgarro muscular provoca un dolor muy intenso que obliga a la persona que lo padece a suspender la actividad que realiza. Cuando se produce una rotura de fibras o fibrilar, siempre viene precedida de un dolor agudo, concreto y localizable. Ya. El desgarro no es más que la lesión del músculo en donde las fibras que componen el músculo se rompen. Y esta va a venir precedido de un dolor muy intenso que obliga a la persona que está con esta afección a suspender actividad física que esté realizando. El desgarro muscular se clasifica de 3 maneras. El uno, que es de manera directa, el segundo de una segunda forma directa y el tercero de una manera indirecta. Vamos a hablar acerca de la manera indirecta, que es cuando el paciente se golpea, se le produce una contusión o golpe. La segunda, que es de una forma segunda directa, en la que el músculo es estirado más allá de la capacidad que tiene el mismo naturalmente de estirarse por un sobreesfuerzo de la persona. Y de una manera indirecta como consecuencia de la elongación brusca del músculo, generalmente producida por una contracción rápida y fuerte del mismo. El tratamiento que vamos a llevar a cabo en el paciente que presenta desgarro es el siguiente. Si me ayuda Vanessa Novillo. Ya dije. Descanso e inmovilización dependiendo de la gravedad. Ingesta de antiinflamatorios, relajantes musculares y analgésicos. Posteriormente, comenzar con la fisioterapia para ayudar a la correcta reparación del músculo y la recuperación de movimiento. Síntomas: inflamación de leve a agudo, hematomas, dolor moderado e intenso, imposibilidad de movimiento en la zona afectada y alteraciones físicas visibles. Ya. El primer tratamiento que le vamos a aplicar al paciente es el descanso y la inmovilización, porque como ya saben, si es un desgarro grave, el paciente no va a poder realizar la actividad que estaba realizando, entonces le vamos a hacer que tenga descanso e inmovilización. Luego vamos a aplicar antiinflamatorios, relajantes musculares y analgésicos. Y posteriormente vamos a comenzar con fisioterapia para ayudar a la correcta reparación del músculo y a la recuperación del movimiento. Dentro de los síntomas que va a presentar una persona que tiene desgarro van a ser inflamación de leve a agudo, hematoma, dolor moderado a intenso, imposibilidad de movimiento en la zona afectada y alteraciones físicas visibles. Espérenme un ratito, por favor. ¿Claros hasta ahí con el desgarro? Sí, Licia. Sí, Licia. ¿Qué es un desgarro, Yulex? Es prácticamente cuando el músculo, digamos, cuando uno hace mucha fuerza, cuando hace mucho físico, es como que uno ya sobrepasa lo que es, o sea, en este caso existen lo que son como unos tendones. Y estos a veces por el mucho físico, como se lo digo, pues es como que se rompen. En este caso
o sea, prácticamente vienen a ser los que son los tejidos. El músculo. Músculo, ajá. ¿Ya? Ahora, dentro de los síntomas que van a existir en el desgarro, por favor, Gloria. Gloria. Gloria, ¿me escucha? Marjorie, ¿sí me ayuda? Ya Listen, ya le ayudo yo. El Ya. desgarro muscular o rotura de fibras de un músculo es una lesión que puede producirse de tres maneras. De una manera directa, ¿Ya? de una manera directa como consecuencia de una contusión o golpe. Una segunda forma directa en la que el músculo es estirado más allá de la capacidad que tiene el mismo naturalmente para estirarse. De una manera indirecta como consecuencia de una elongación brusca del músculo generalmente producida por una contracción rápida y fuerte del mismo. Ya, yo le preguntaba a Marjorie los síntomas que se presentan en un paciente que tiene desgarro. Los síntomas, Ajá. Que puede ser inflamación, hematomas, dolor de moderado a intenso y alteraciones físicas visibles en el paciente. ¿Ya? sí, Ahora Listen, lo que vamos, pasa es que no le escuchaba porque se me fue el internet, se me va el internet por ratitos. ya, el internet de aquí también está mal. Ahora vamos a hablar sobre la luxación, por favor, Carla. Luxación es la dislocación o el desplazamiento anormal de los extremos óseos de una articulación que origina una pérdida de contacto entre ellas. Causas. Se produce cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento produciendo la separación de los extremos de dos huesos conectados. Ya. La luxación es la dislocación o el desplazamiento de los extremos óseos de una articulación. Se produce por una fuerza extrema sobre el ligamento, produciendo la separación de los extremos de dos huesos conectados. ¿Cuántos tipos de luxación hay? Tipo de luxación completa o incompleta o subluxación. ¿Qué síntomas van a presentar en una luxación? El paciente va a presentar dolor, hinchazón, incapacidad para usar la parte lesionada con normalidad, hematoma, posible pérdida de sensibilidad debido al entumecimiento o a sensaciones anómalas que tenga el paciente. El tratamiento que vamos a aplicar es, si me ayuda, Cintia Ojeda. Ya Listen. El tratamiento, protección, reposo, hielo, comprensión y elevación, PRIS por sus siglas en inglés, realineamiento, reducción de los fragmentos que están fuera de lugar, inmovilización, por lo general con una férula o un yeso, y en ciertas ocasiones intervención quirúrgica. Ya. Ahora vamos a hablar acerca del esguince, por favor. Caterine. Buenas noches, licenciada. Disculpe. Buenas noches. Es un esguince. Un esguince, también denominado torcedura, es una lesión ligamentosa consecutiva a un movimiento forzado, más allá de los límites fisiológicos de cualquier articulación sinovial, sin que las caras articulares pierdan el contacto de forma permanente. Ya. El esguince no es más que una torcedura que va más allá de una lesión ligamentosa. Entre la clasificación de los esguinces tenemos tres. Puede ser leve, moderado o grave. Va a ser leve cuando no existe una rotura ligamentosa.
Va a ser moderada cuando hay una rotura parcial o incompleta de los ligamentos que forman la articulación, y va a ser grave cuando hay una rotura ligamentosa completa. El grado 1, que es leve, por favor, si me ayuda. Dice, disculpe que la interrumpa. Caterine Coleguazo. Una preguntita que me puso parte en la primera hora. No, porque usted estuvo con el doctor Santiago, ¿verdad? Sí. Sí, él sí. me pidió permiso ya por ustedes y aquí tengo la lista, ¿no? Sí les pasé la asistencia a los que ya. estuvieron con el doctor. Ya, licenciada, disculpe. Ya, no se preocupe. Axel, por favor, ayúdenme. ¿Le leo? Sí. Grado 1 leve. Lesión parcial del ligamento en las que las fibras del ligamento están distendidas pero intactas. La lesión es microscópica, sin pérdida funcional o con limitación leve. El lesionado es capaz de utilizar la articulación con apoyo total. El dolor mínimo y sensibilidad leve al tacto. Edema e inflamación leve. No existe inestabilidad mecánica. Ya. En el grado 1 leve de los desgarros, la lesión es parcial. Nosotros no la podemos ver, es microscópica. En esta no hay pérdida funcional y hay una limitación leve en el paciente. Hay un dolor mínimo y sensibilidad leve al tacto, edema, inflamación leve y no existe una inestabilidad mecánica en el paciente. En el grado 2, que es moderado, es una lesión incompleta, tal como lo ven en el dibujo, de un ligamento en la que algunas fibras del ligamento están parcialmente desgarradas. La lesión va a ser parcial. El lesionado tiene dolor cuando utiliza la articulación, va a haber dolor y edema moderado, equimosis de leve a moderada, discapacidad funcional moderada y una inestabilidad unilateral de leve a moderada. Ahora vamos a hablar acerca del grado 3. Si me ayuda, Orfelina, por favor. Ya le sé. Grado 3. Grave. Lesión completa y pérdida de la integridad del ligamento en la que los ligamentos están completamente desgarrados y no son funcionales. Lesión total, ruptura. Pérdida de la función y el movimiento. El lesionado es incapaz de utilizar la articulación afectada. Dolor intenso, edema severo, equimosis severa, inestabilidad mecánica de moderada a severa. Ya. Ahora, si me ayuda Angie, dando una diferencia entre el grado 1 y el grado 3. ¿Cómo dice? Deme una diferencia entre el desgarro grado 1 y el desgarro grado 3. Ya. El grado 3 pues sería dolor intenso. El grado 1 sería un dolor que, o sea, todavía se lo aguante. Ya, ¿qué más? El edema, ¿qué va a ser? Leve. En el grado 1. ¿Qué más? ¿Va a presentar equimosis tal vez el paciente? En el grado 1. Uh-huh. Equimosis no. O sea, no. ¿Ya? ¿Y la inestabilidad del paciente va a ser mayor en grado 1 o en grado 3? En grado 3. Ya. ¿Claros hasta ahí? Ahora el tratamiento puede ser la cirugía y también la artroscopía. Dentro del tratamiento que vamos a hacerlo va a ser el descanso. Tiene que reposar el paciente y no apoyar peso en el miembro lesionado durante 48 horas. También va a haber la aplicación de hielo. Se aplica frío 20 minutos de 3 a 4 horas para reducir la inflamación. La compresión, vamos a inmovilizar el tobillo con el vendaje indicado por el especialista y sin excesiva presión
Y la elevación, mantener el miembro elevado de 15 a 20 centímetros por encima a nivel del corazón. ¿Me entienden hasta ahí o no? El miembro va a estar elevado 25 a 20, de 15 a 20 centímetros del nivel del corazón, ahí más o menos. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí o no? Luis, ¿y compresas calientes no irían? No, se No, aplica frío en solo el frío. desgarro, sí. Ay, De ¿y 3 cuándo se a aplica? 4 horas. ¿Cuándo podría ser que se aplique compresa caliente? En artritis. Caliente y frío. No. Solo caliente. O solo Solo es caliente. caliente o solo es frío. No puede ser caliente y frío. A menos que lo indique así el médico. No, porque yo una vez Ese escuché frío, que era frío y caliente. 5 minutos frío y 5 minutos caliente. No, aquí se aplica en el desgarro frío 20 minutos. Dígame, Orfelina. Gracias, Lice. no, yo decía que a lo mejor es frío por la que no, la inflamación no se haga más grande, no se hinche, en otras palabras. Para que no Porque se a veces, dematice más. ajá, en el es. No es para ¿Ya? desinflamar, tal vez dicen. Claro, pero por eso solo se aplica frío. Aquí vamos a inmovilizar al tobillo con el vendaje tipo en 8. Se le va aplicando al paciente el vendaje en 8, ¿ya? Eso ya vamos a hacer la práctica en el laboratorio. De aquí cuando nos vemos el próximo sábado, ¿verdad? ¿O todavía tienen juegos el próximo sábado? No, ya. No, ya tenemos clase. No, clases. Ya. Listo. Vamos a hablar acerca de las fracturas, que es una pérdida de la conexión de un hueso que ha soportado una fuerza por encima de su límite de elasticidad, formándose 2 o más fragmentos. Puede ser con o sin desplazamiento. Las causas, debido a un traumatismo, debido a una tensión repetida o a enfermedades de hueso, como es en el caso de la osteoporosis, que el paciente que tiene osteoporosis se cae y ya se le puede producir una fractura. La clasificación de las fracturas puede ser cerrada o simple y abierta o expuesta. También existen tipo transversal, oblicua, espiral y con minuto. Según la causa de la fractura, por favor, si me ayuda. Cristian Castillo. Buenas noches, Lice. Según la causa de la fractura. Fracturas directas se trata de la fractura más común y se da un punto distante al que la fuerza ha impactado. Fracturas directas ocurren cuando un impacto causa la fractura en el mismo punto de aplicación del golpe. Fracturas patológicas se producen debido al inhabilitamiento del hueso y causa de alguna patología. Fractura por estrés son resultados del exceso de un esfuerzo exagerado y repetitivo. Ya. Entonces, según la causa, tenemos 4. Indirecta, directa, patológica y por estrés. ¿Cuál va a ser la indirecta, Gloria? Viviana, por favor. Indirecta va a ser cuando se da el golpe como en un punto distante de la extremidad en donde ha sido impactado. Ya. El directo, en cambio, es en donde se produjo el golpe, es la fractura. Y la patológica, debido a un debilitamiento del hueso a causa de alguna patología, como ya les había dicho, puede ser por osteoporosis. Y fracturas por estrés son el resultado del excesivo trabajo de una persona. Ahora, vamos a hablar según el daño, la clasificación. Si me ayuda Shady Rodríguez. Ya Liz. Según el daño, fractura cerrada, el hueso y el exterior del cuerpo no se comunican y por tanto el hueso no sobresale por la piel.
Fractura abierta. El hueso y el exterior del cuerpo se comunican, por lo que se da una perforación de la piel y las partes blandas, y el hueso sobresale. En estos casos hay riesgo de infección. Fractura completa. Cuando el hueso se rompe en dos partes. Fractura en tallo verde, muy común en los niños, se da cuando se rompe el hueso, pero no se divide en dos partes. Es una fractura incompleta. Fractura simple. El hueso se rompe en una parte. Fractura conminuta. El hueso se quiebra en varios fragmentos. Ya, gracias, Heidi. Axel, ¿por qué cree que en la fractura abierta va a haber riesgo de infección? Porque está expuesta al exterior, dice. Claro, porque está, como digo, el compañero está expuesta a que entren, no sé, puede ser alguna Bacterias. bacteria. ¿Ya? ¿Y cuál es la más común que se da en los niños, Joan? En tallo verde. Ya, esto estudiarán para la lección, por favor, el próximo sábado estudiarán esto. Ahora vamos a ver según el trazo. Alexandra, por favor. Fractura transversa. El trayecto de la fractura. Espérame. El trayecto de la fractura es una perpendicular de eje mayor del hueso. Suele ser provocada por un golpe directo. La fractura lineal está en el mismo sentido en el que el mayor del hueso, aunque no se mueve en ninguna parte del tejido óseo. La fractura oblicua. El trazo está inclinado sobre el eje mayor del hueso. Puede ser sin desplazamiento, de modo de que los extremos fracturados queden unidos, o con el desplazamiento en el caso en que se haya una separación entre estos. La fractura en espiral, similar a la fractura oblicua. En este caso, del trazo de la fractura tiene un trayecto espiral alrededor del eje del hueso. Ya. Disculpe, dicen que la moleste, dicen que no le puede justificar la falta a Gloria, lo que pasa es que está mal con el micrófono, me comenta. Espérenme un momentito entonces. Gracias, Licen, disculpe. Pero ahora todavía no se habilita. Dice que me puede justificar la falta a mí también. Guillermo. ¿A quién? Guillermo. ¿Ya? ¿A quién más? A Gloria Bien. Campoverde, Liz. Ya le justifiqué. ¿Alguien más se conectó ahora? Jocelyn Sánchez, por favor. ¿Ya? ¿Alguien más? Talía tal vez se conectó o Wendy. Ya, los signos y síntomas que vamos a valorar en un paciente que presente fractura va a ser dolor, edema, deformidad de la extremidad que se ha fracturado y limitación funcional. Dentro del diagnóstico va a ser el diagnóstico clínico y radiológico. Dentro del tratamiento vamos a aplicar la reducción, que se manipulan los fragmentos óseos para devolverlos a su posición original. Puede ser cerrada, sin apertura quirúrgica, o abierta con apertura quirúrgica. También vamos a mantener la estabilización en el paciente, mantener estable la reducción en el tiempo. La estabilización puede ser por medios no quirúrgicos como el yeso, o quirúrgicos como clavos, placas, tornillos, fijadores. El método seleccionado depende de múltiples factores y del traumatólogo. Y la rehabilitación es devolver al segmento afectado en su mayor función con la mayor eficacia y rapidez posible.
Y dentro del último grupo de trastornos musculoesqueléticos tenemos las degenerativas, como es la osteoporosis, que esta es una enfermedad que se va a caracterizar por una disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo normal. Esto conlleva una disminución de la resistencia del hueso frente a los traumatismos o a la carga, con la consiguiente aparición de fracturas. Dentro de los síntomas más habituales vamos a tener fracturas vertebrales, microfracturas y dolor en el paciente. Asimismo, la osteoporosis se clasifica en tres. Tenemos la osteoporosis idiopática, la osteoporosis tipo 1 posmenopáusica y la osteoporosis tipo 2 o senil. La osteoporosis idiopática juvenil o del adulto no tiene causa conocida. La osteoporosis tipo 1 posmenopáusica, en la que influye decisivamente la falta de estrógenos en la mujer. Y la osteoporosis tipo 2 o senil es la que es producida por el envejecimiento. Dentro del diagnóstico tenemos las radiografías simples de los huesos afectados y también hay un examen que se llama la densitometría ósea, que permite diagnosticar si hay o no osteoporosis u osteopenia, siendo esta una situación en la que ha comenzado a perderse la densidad mineral dentro del hueso. Dentro del tratamiento vamos a aplicar lo siguiente. Joan, por favor, si me ayuda. Como medidas generales se debe seguir una dieta rica en calcio y baja en proteínas de abstención de tóxicos como el tabaco, el alcohol y el ejercicio físico habitual. Cuando la dieta no garantiza una cantidad adecuada de calcio, debe administrarse suplementos. En muchas ocasiones se asocia la administración de vitamina D, ya que facilita la absorción y utilización del calcio. Como tratamiento y prevención se utilizan fármacos que disminuyen la reabsorción de hueso, los estrógenos y también los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, como el raloxifeno, se utiliza en la osteoporosis posmenopáusica solo o asociados a algunos de los anteriores. Recientemente se ha introducido en el tratamiento un análogo de la hormona paratiroidea, cuya acción es también el estímulo de la formación de hueso y que está indicando el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. Ya. Hasta aquí es la presentación de los trastornos musculoesqueléticos. Ahora